¿Qué tal? Saludos. Continuemos con lo que son ejemplos de superposición. Tenemos acá una corriente que me están pidiendo, ¿sí? I, que va a depender del aporte de tres fuentes. Así que I, usando lo que es superposición, voy a necesitar encontrar tres corrientes que voy a llamar I2, E y 3. La primera que voy a usar es anular esta fuente y la de corriente para aplicarlo solamente con esta de 12. Así que dibujo el circuito. Comenzamos así con la fuente de 24. Vamos a apagarla con un cortocircuito. Viene una resistencia de 8 ahí. Luego acá tenemos dos resistencias así. Listo. Esta es de 4. Esta es de 4. Acá baja una resistencia de 3, que es por donde baja también la corriente I1, que es la primera que voy a hallar. Acá viene el voltaje que voy a analizar. Siempre cuidado con la polaridad de 12 voltios. Por acá viene la fuente de corriente que también voy a apagar con un circuito abierto. Es decir, por ahí no va a circular ninguna corriente ya que está abierto. Y tenemos así el circuito. Para simplificarlo, vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Que el de 8 y el de 4 están en serie. ¿Cómo me doy cuenta? Claro, si imagino una corriente que pase por aquí, no va a poder bajar por acá porque está abierto. Así que la misma corriente va a circular toda ella por acá. Como es la misma corriente, entonces me doy cuenta que están en serie, ¿correcto? Entonces, como están en serie, lo sumo y digo 4 más 8 son 12. Ese 12 está conectado entre este punto y este punto de acá. Es decir, 12 está en paralelo con 4, con lo cual una resistencia equivalente sería ese 12 multiplicado por 4 sobre la suma, ¿no? Que viene a ser 16. Cuarta 1, cuarta 4, cuarta de nuevo 1, cuarta 3. Es decir, todas estas resistencias, incluso esta de acá, todas esas las reemplazo por una resistencia de 3. Entonces me queda así el circuito. Tengo acá la fuente de voltaje, más menos 12 voltios. Todo esa que he marcado vale 3 ohmios, ¿sí? Correcto. Y por aquí bajo una de 3, ¿sí? Ya que esta tiene valor de 3. Y cierro el circuito. Aquí entonces está bajando lo que viene a ser I1. Con lo cual, por ley de Ohm, yo digo que I1 es igual al voltaje aplicado, que es 12 voltios. ¿Sí? Estamos hablando entre este punto y este punto, aplicado a una resistencia que es la suma de estas dos que están en serie, que vendrían a ser 6. ¿Sí? Voltaje sobre resistencia me da corriente, con lo cual tendría ahí 2 amperios. Y listo, ya tengo la primera corriente I1. Vamos con la I2 entonces. Tenemos acá ya lo que viene a ser el circuito borrando las fuentes de corriente de 3 amperios y la de 12 voltios, ¿no? Me está quedando así el circuito. Aquí me voy a dar cuenta que la resistencia de 4 y la resistencia de 3 están en paralelo, ya que están unidos aquí y acá, ¿correcto? Entonces, si bien es cierto, esta es la variable donde yo no debo tocar, que debo mantener porque es la corriente donde está la corriente incógnita que me están pidiendo. Podría hacerlo en paralelo, hallar el voltaje que hay entre estos dos puntos, luego aperturarlo y como están en paralelo el voltaje se va a mantener. Y teniendo el voltaje y el valor de resistencia puedo hallar el valor de la corriente. Eso es lo que voy a hacer entonces, voy a tomar estos dos como paralelo, que vendría a ser 4 por 3, 12 sobre 7. De tal manera que voy a tener un circuito así, miren, tenemos la fuente de voltaje, tenemos resistencia de 8, ¿sí? Ahora,
todo esto es una sola resistencia que viene a ser y que va a estar aquí en serie con la de 4, ¿no? Con esta de acá. Cerramos aquí y tenemos simplemente una malla. El valor de esta resistencia es 12 séptimos. Vamos a encontrar entonces una corriente. Fíjense, el positivo está para este lado, la corriente vendría por acá. Vamos a llamarle I mayúscula. Esa I mayúscula entonces sería el voltaje aplicado entre estos dos puntos sobre la resistencia también entre estos dos puntos, ¿sí? Todos estos están en serie, así que lo vamos a sumar. Sería entonces voltaje sobre resistencia equivalente, que es la suma, que vendría a ser 8 más 4 es 12, más 12 séptimos. Listo. Vamos a homogeneizar esto. Tenemos 24 aquí. 7 por 12 son, ¿cuánto? 84, ¿no? Más 12, 96 sobre 7. Listo. Esto sería como decir 24 por el que está acá dividiendo, es esto, este quebrado 96 sobre 7, lo invierto, pongo 7 sobre 96. Acá saco 24ava. 24ava viene a ser 4, ¿no? 4 por 4, 16 va 1, 4 por 8, sí, la cuarta parte. Que me queda entonces 7 cuartos. Esa es la corriente que está circulando, ¿sí? 7 cuartos de amperio. Si está circulando 7 cuartos de amperio acá, voy a tener un voltaje, ¿sí? Está entrando, por donde entra es positivo. Así que el voltaje que tenemos aquí, ese voltaje, le voy a llamar voltaje en 12 séptimos, que es la resistencia que está ahí. Sería la resistencia, que es 12 séptimos, multiplicado por la corriente, que es 7 cuartos. Este se va con este 4 se va y me queda 3 aquí. ¿Sí? El voltaje ahí entonces es 3 voltios. Ahora, si regreso aquí, ¿sí? Quiere decir que el voltaje, miren, el voltaje en este punto es positivo. O sea, aquí sería positivo. Ese positivo es acá entonces. Y el otro extremo sería negativo. ¿Correcto? Con lo cual, la corriente determinada aquí tendría que ser en sentido contrario a la que estamos determinando como I2. ¿Correcto? Porque I2 me debería dar un voltaje que es lo contrario al que hemos colocado. Entonces acá tenemos que la corriente verdadera va hacia arriba. Entonces el voltaje I2, o perdón, la corriente I2 va a ser el negativo de la corriente que voy a hallar acá. Y la corriente que hallo acá es, si yo sé que entre este punto y este punto es 3 voltios, y la resistencia es de 3, entonces la corriente I2 es menos 1 amperio. ¿Correcto? Y listo, ya tenemos I1 e I2. Vamos con la última, que es I3. Bien, vamos a analizar ahora con la fuente de corriente de 3 amperios. Tenemos acá que hallar la corriente I3 y vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos para I2. Podríamos, a ver, hacer un paralelo entre estos dos, ¿sí? De tal manera que simplifique el circuito y me queden solamente dos ramas de la siguiente manera. Arriba tenemos una de 8. Aquí tendríamos estas dos unidas, una sola resistencia, en serie con la de 4. ¿Correcto?
y este punto de acá unido aquí, ¿no es cierto? Que viene a ser la fuente de corriente. La dirección de la corriente hacia arriba. Esto debe ser 4 por 3, 12 sobre la suma que es 7, 12 séptimos. Y entonces, por divisor de corriente, la corriente cuando llega acá se divide en dos, una por acá y otra por acá. La que me interesa es la que va a pasar por aquí, ¿correcto? A esa corriente voy a llamarle IX. Yo sé que la corriente IX va a ser igual al valor de la corriente de la fuente, que es de 3, ya que es la única que hay ahí, multiplicado por la resistencia, que no es la rama de la que quiero hallar, sino la otra, es decir, por 8, sobre la suma de la resistencia, que son 8 más 4, 12, más esa de 12 séptimos. Correcto, entonces tendría aquí 3 por 8, vamos a ponerle 24. Abajo tengo, esto multiplica acá, 84, 96 séptimos. Entonces tenemos así 24, acá viene 7, acá viene 96. 24, acá sale 4. Así que tengo 7 cuartos de amperio ahí. Correcto. Y X es 7 cuartos de amperio. Ya está. Ahora quiero saber cuánto es el voltaje aquí. La corriente entra por acá se hace positivo y por acá negativo. ¿Cuánto es el voltaje aquí? Voy a llamar ese voltaje voltaje X. ¿Correcto? Entonces ese voltaje X va a ser igual a la corriente que está circulando, que es 7 cuartos, multiplicado por la resistencia, que viene a ser 12 séptimos. Listo. Aquí tendría entonces así. Este 7 se va con este 7, cuarta de 12, 3. Bx es 3 voltios, igual que en el caso anterior. Pero si acá lo veo, el positivo está acá, ¿sí? Es decir, el positivo estaría aquí y el negativo en este lado, que tiene la misma dirección que la corriente I3. Entonces, si acá yo tengo 3 voltios sobre 3 ohmios, sería la corriente I3 igual a, así, ¿no? 3 voltios sobre 3 ohmios igual a 1. Con lo cual tenemos ya el resultado. Ya sé que I era igual a I1 más I2 más I sub 3. Dijimos que I1 era 2, cuando digamos I2 era menos 1, e I3 es 1. Este 1 con este menos 1 se va, y me queda que I tiene un valor de 2 amperios. Y ese vendría a ser el resultado final. Algo laborioso, sí, porque lo hemos tenido que hacer en 3 partes. Podríamos haber hecho, por ejemplo, aquí por mallas. Hubiéramos encontrado aquí 3 mallas. Y esta de acá ya se conoce porque el valor es menos 3 amperios, ya que está en sentido contrario de la dirección que estamos aplicando. Y entonces estaríamos hablando solamente de 2 mallas, es decir, una matriz de 2 por 2, que es mucho más sencilla de hallar. Y entonces hay muchas opciones como resolver un problema, ¿no? Siempre debemos buscar diferentes métodos para solucionar cualquier problema, no solamente en circuitos, sino en la vida. Lo dejamos ahí entonces, nos vemos, cuídense, chao, chao.